Bien, vamos con la información cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos. La Secretaría General de Comunicación anunció 2 incorporaciones al gobierno nacional que trabajarán para fortalecer la seguridad en el país. Se trata del general en servicio pasivo Paco Moncayo, quien será el consejero del gobierno para la seguridad nacional. A la par, el general también en servicio pasivo Wagner Bravo Jaramillo se incorporará como secretario de Seguridad Pública y del Estado, en reemplazo del también exasambleísta Diego Ordóñez. Este último presentó su renuncia al cargo el pasado 12 de abril. En un comunicado, la Secretaría también informó que los 2 nuevos funcionarios serán posesionados hoy en el Salón Dorado de la Presidencia de la República. Muy bien, pero ¿quiénes son Paco Moncayo? Bueno, recordemos, vamos a hacer una reseña rapidito. Paco Moncayo tiene 82 años, tiene una licenciatura en Ciencias Internacionales con mención en Economía e Integración. Además, posee un doctorado en Ciencias Internacionales. Él fue comandante de las Fuerzas Armadas y comandó a las tropas ecuatorianas en el conflicto armado con el Perú. Estuvo además al frente de las Fuerzas Armadas durante la caída del expresidente Abdalá Bucaram. Al año siguiente, apenas obtuvo la baja del ejército, se candidatizó para diputado por la Izquierda Democrática. Por la IDE mismo fue electo alcalde de Quito y se reeligió para la misma dignidad en el 2004. En el 2009 renunció a la alcaldía y llegó nuevamente al legislativo por el movimiento municipalista. Recordemos que finalmente en 2017 Moncayo se candidatizó a la presidencia de la República por el Acuerdo Nacional por el Cambio, que era una coalición de la izquierda que agrupaba a Pachacuti, la Izquierda Democrática y Unidad Popular, entre otros. En esa votación, Paco Moncayo quedó en 4º lugar. Así es, al igual que Moncayo, Wagner Bravo es general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas durante el conflicto bélico del Alto Cenepa entre 1994 y 1995. Bravo era jefe del Grupo de Fuerzas Especiales y dirigió las operaciones del Grupo número 26 Cenepa. Según los registros públicos en la carrera militar, Bravo llegó a ser jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, todavía dentro de la carrera militar en 2007. Wagner Bravo se desempeñó como subdirector del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Posteriormente, ya en servicio pasivo, en 2007, fue vocal principal por los oficiales en la misma entidad. La ahora prófuga de la justicia, María de los Ángeles Duarte, aseguró que salir del Ecuador no es complicado para nada. Expertos penalistas aseguran que su fuga complica aún más su situación judicial en nuestro país. Ponga atención a la siguiente nota. Sin embargo, a través de una entrevista desde Venezuela, María de los Ángeles Duarte dio detalles de su fuga de la Embajada de Argentina en Quito el pasado 10 de marzo. Duarte dijo que ni el embajador de Argentina, así como el de Venezuela, sabían que planeaba su fuga. Sin embargo, confirmó que sí recibió ayuda. Obviamente no puedo comentar cómo recibí ayuda externa. No voy a decir quiénes, si son amigos, familiares, nada. Además, indicó que salió por sus propios medios y que le resultó fácil salir de Ecuador. Salir del Ecuador no es complicado, no es complicado para nada. Fue realmente muy sencillo. Según el penalista Miguel Ángel Angulo, es una burla y un insulto a la inteligencia de todos los ecuatorianos, de la Administración de Justicia, ¿sí? Y de todas las personas que creemos en la institucionalidad. Y que el hecho de fugarse y cruzar ilegalmente la frontera complica aún más su situación legal. Ella toma la categoría de prófuga porque tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, lo cual para el ordenamiento jurídico implica que esta persona está eludiendo la justicia y que debería ser en cierta manera detenida para que sea trasladada y cumpla su pena como tiene que ser. Según el jurista, Ecuador debería solicitar la extradición para que Duarte cumpla su condena. Pues yo sí le veo muy difícil que un Estado como el argentino, que tiene mucha coyuntura justamente con esta corriente política, apruebe un pedido de extradición. María de los Ángeles Duarte es una de las correístas con sentencia ejecutoriada, quien debe cumplir 8 años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016. Edison Saavedra, Noticias 7.
Bueno, como ya lo hemos escuchado, Duarte, sobre quien pesa una sentencia de 8 años de prisión por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, explicó que al no haber ingresado a la Embajada de Argentina en Caracas cuando llegó a ese país, el estado de su asilo diplomático ya no estaría vigente, y comentó que tampoco es su deseo por ahora buscar ese asilo de nuevo, ya que intenta vivir una vida medianamente normal con su hijo. Fueron las declaraciones de ella en esta entrevista. Así es, estas declaraciones las efectuó a 1 mes y medio de su fuga. Ella explicó que el asilo que recibió fue para estar en una delegación diplomática. Para poder continuar con ese asilo tendría que volverse a asilar, a ingresar en la Embajada de Argentina en ese país. Y ella indicó que este no es su deseo por el momento. Vamos con otros temas cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, como lo anunciamos al inicio de este informativo, con el número más alto de suicidios en la capital. La Policía Nacional capacitó a 4,000 oficiales sobre cómo intervenir ante una tentativa de autolítico. Además, se suma a una campaña disuasiva en puntos críticos de la ciudad. Me quiero matar. ¿Pero qué le sucede? ¿Dónde se encuentra usted? No. ¿Me ayuda con su nombre? Sentado al filo de un puente, ¿se imagina usted los pensamientos que cruzan por la cabeza de quienes quieren quitarse la vida? Aunque no podamos predecir cuando una persona piensa quitarse la vida, puede ser útil comprender cuáles son los factores que lo influencian. ¿Qué es lo que sucede, señorita? Quiero quitarme la vida todo el tiempo. El Distrito Metropolitano de Quito es donde más suicidios se cometen a escala nacional. Incluso superan las muertes violentas. Es decir, hubo 190 suicidios versus 182 muertes violentas. Y este año estamos haciendo el control desde el mes de enero, tenemos 60 suicidios. Ante esto, la Policía Nacional ha identificado 3 puntos críticos donde la gente busca quitarse la vida: el puente del Chiche en la Ruta Viva, el puente de Gualo en la avenida Simón Bolívar y el puente de El Tejar en el centro de Quito. Esos 3 puentes tienen justamente personal desplegado, capacitado para poder atender en los intentos que se llevan en los puntos. Los servidores policiales se capacitaron en cómo intervenir ante un intento de suicidio. Les da técnicas de abordaje psicológico hacia las personas, cómo acercarse a las personas con proxémica, con áptica, verbalización, y cómo es la manera de intervenir, especialmente cuando se van a lanzar. Tomen en consideración la altura de los puentes, se triplica hasta se quintuplica el peso de la persona, entonces si una persona no realiza muy bien el agarre, puede irse encima. Además, se colocaron mensajes disuasivos al borde de cada uno de estos puentes. Según los datos del ECO 911, en este 2023 se han registrado 332 intentos y 115 suicidios a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Y ayer una de las cifras que daba también la Policía Nacional, que a mí me parecen impactantes, es que en la ciudad de Quito la mayor causa de muertes, digamos, sobrepasan las causas de muertes por violencia, por asesinatos, los suicidios. Es decir, es más alta que los asesinatos. Además de aquello, decían que hay una incidencia del 68% de suicidios en hombres y sobre todo en las edades de 19 a 39 años, pero no solo los adultos, sino también los niños de entre 13 a 18 años son los de mayor incidencia para cometer o más bien para el suicidio. Bueno, y también han indicado que la crisis económica también el limitado acceso a la salud y a la educación podrían ser algunos de los factores que inciden en esta tasa tan alta de intento de suicidio en la capital. Esto es lo que dicen los expertos. Así es, por eso incluso decían que después de la pandemia una campaña, digamos, intensa sobre la salud mental es importantísima, no solo en el Ecuador, sino digamos a nivel mundial, porque no ha afectado solamente en la familia, sino en el tema profesional, laboral, etcétera. Bueno, entonces los policías son los primeros entonces en este momento de recibir la información para poder atender estos casos, y los mensajes disuasivos también que se colocan en estas zonas críticas de la capital también es una iniciativa que vale la pena resaltar. 7 de la mañana con 12 minutos y delincuentes incendiaron una discoteca en Urdesa. Esto queda en el centro oeste de la ciudad de Guayaquil. La policía investiga este atentado por una supuesta extorsión. Así quedó esta discoteca ubicada en Urdesa Central, norte de Guayaquil.
luego del atentado ocurrido a la 1 de la mañana de este lunes. Según testigos, delincuentes llegaron en una camioneta y lanzaron una poma y una botella, posiblemente con combustible. Luego encendieron fuego. Yo me he enterado que por ahí al frente cerraron un local y habían vacunado. Cilindros es por vacuna. ¿Qué vieron los guardias? ¿Qué escucharon? No te metas. No te metas nada más. Han puesto unas escaleras. En cuestión de minutos, la segunda planta de la discoteca estaba totalmente contaminada. Ahí afuera hay unos bidones con olor a combustible. Nosotros llegamos, estaba totalmente prendida la parte alta de este restobar, al parecer, y las unidades trabajaron inmediatamente, dejando controlada la emergencia. El siniestro no dejó víctimas, únicamente daños materiales. Según fuentes policiales, se presume que los sospechosos de este incidente serían por parte de extorsionadores. En investigación lo que ocurrió en Urdesa aún, digamos, no es verificado que haya sido por los vacunadores, pero eso es lo que dicen los testigos y también el dueño del local. Sin embargo, hay otro gremio que también está preocupado en la ciudad de Guayaquil respecto a estas extorsiones que hemos venido escuchando en los últimos meses, y el gremio es el gremio de taxistas, que dice que ya han recibido llamadas, mensajes que también les están pidiendo una cuota no solo para trabajar, sino incluso para poder ingresar a ciertos sectores de Guayaquil. Han pedido a la autoridad entonces que también se les dé un poco más de resguardo policial. Pero en el caso de la discoteca, la hipótesis, como tú mencionas, Andrea, que se maneja precisamente es la extorsión por vacunadores. Se encontró un bidón de gasolina, una escalera, y los vecinos dicen que hay mucho olor a gasolina en este sector. Se podría pensar entonces, y las autoridades están investigando, que se trataría de este caso de extorsión por vacuna. Y desde el 12 de mayo, la flagrancia en delitos caducará a las 48 horas y ya no a las 24 como es hasta ahora. ¿Qué implica esto? Se lo explicamos en la siguiente nota. Cuando a una persona se le encuentra así, cometiendo un delito, hablamos de flagrancia. O se le encuentra con elementos, instrumentos o herramientas o armas, vestigios o resultado a consecuencia de esta infracción, de este delito que está cometiendo. La flagrancia finaliza a las 24 horas, pero una reforma al Código Orgánico Integral Penal dio paso a que el plazo se amplíe a 48 horas. ¿Qué implica esto? Nos explica el abogado penalista Jorge Luis Ortega. Lo que le permite es a la Fiscalía y a la Policía Nacional, digamos, realizar una persecución ininterrumpida y contar con mayor tiempo para la localización, identificación y captura de quienes sean sospechosos de un delito flagrante. Una vez localizada la persona sospechosa y de acuerdo a la Constitución no podrá estar detenida más de 24 horas, tiempo en el que se efectuará la formulación de cargos. Es decir, 48 horas entre que se comete el delito, ¿verdad? Y lo detienen. Una vez que ya está detenido, no pueden pasar más de 24 horas. Para entenderlo mejor, escuchemos el siguiente ejemplo. Asumamos que asaltan un banco. En la anterior norma, si para cuando ellos ya descubren dónde estaban los que acaban de robar el banco, ya habían pasado 24 horas, ya no los podían detener en flagrancia. En la actual reforma, si para cuando ya descubren dónde están los que finalmente robaron el banco, ya han pasado más de 24, pero menos de 48 horas, la policía todavía se considera en flagrancia y les puede tumbar la puerta sin necesidad de orden judicial, los lleva ante el juez de flagrancia, se califica la flagrancia y se los puede procesar por delito flagrante. El penalista Julio César Cueva dice que este cambio además favorece para casos identificados en alta mar o comunidades lejanas. Entonces hoy lo que hace la norma es decir, miren, las 24 horas no se cuentan sino desde el momento en que usted llega a puerto. Porque recién en ese momento el Estado tiene razonablemente la posibilidad de poner a una persona a orden de autoridad competente. Esta medida junto a otras reformas entrarán en vigencia el próximo 12 de mayo. Olga Velasco, Noticias 7. Las reformas a varias leyes fueron impulsadas por la Asamblea Nacional y se publicaron en el registro oficial el pasado 29 de marzo. Por ello es que 30 días después, 30 días hábiles regirán, y esto será a partir del 12 de mayo. Desde esa fecha se amplía el plazo de la flagrancia, de los delitos, de la caducidad de la flagrancia en delitos, es decir, pasa de 24 a 48 horas. Los expertos explicaban que en este tiempo tanto Fiscalía como la Policía tienen
tienen el espacio para poder recabar todos los indicios que les permitan una posterior formulación de cargos. ¿Por qué es tan importante que esto se extienda? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que hay un robo en un local comercial y hay un video de ese robo. En ese momento la policía no detiene al ladrón, pero tiene entonces ahora o podría tener 48 horas. Antes, con ese video, solo se tenían 24 horas para hallar al presunto responsable de ese delito. Sin embargo, ahora evidentemente, digamos que esta extensión también va a ser beneficiosa para poder dar con los responsables de los delitos que se cometan en todo el país. Claro, si se encuentran armas, papeles, huellas, documentos, cualquier cosa que involucre o que incrimine a este delincuente dentro de las 48 horas, pues las autoridades tienen la facultad para poder detenerlos. Lo que les permite también es actuar inmediatamente. El momento que finaliza la flagrancia, necesitan una orden judicial para ir o ingresar al domicilio donde se encuentre el presunto sospechoso. Dentro de la flagrancia, en cambio, pueden actuar sin esta orden judicial e ingresar directamente a los domicilios y poder detenerlos. Vamos a continuar y hablar sobre el cambio de rutas de traslado del hogar al trabajo, lugares de estudio. Esto en cuanto a la prevención. No publicar nada en redes sociales comprometa datos o información personal. En caso extremo, no resistirse y en lo posible gritar o huir. Son las recomendaciones de un experto en seguridad ante un eventual secuestro. Presten atención. Los expertos recomiendan primero cambiar los hábitos y costumbres de nuestra rutina diaria. Por ejemplo, cambiar las rutas de los transportes públicos o también las avenidas y calles por donde transitamos. Horarios o andar en lo posible en grupos cuando las salidas en la noche o la madrugada. El secuestro se va a dar. Evitar a toda costa subirle en el carro, no amedrentarle o llevarse. En caso de un secuestro, mucha gente se mete debajo de un carro que esté estacionado, porque ahí es más difícil sacarle a la persona. Se debe evitar además el uso excesivo de redes sociales donde expongamos nuestra actividad profesional, familiar, no sobreexponer información personal como residencia, ciudad o demás. El uso de un arma de fuego, dice, en el porte o tenencia no es la solución porque los delincuentes nunca están solos, siempre actúan en grupo y ellos sí están predispuestos. Además, es el elemento sorpresa a favor de ellos. Un arma, un vehículo, son instrumentos que si no están en las manos adecuadas y si no son debidamente utilizadas, fácilmente pueden herir, matar o condenar a la cárcel a quien las utilice, ¿no? Tiene que ser parte de la legalidad y parte del entrenamiento, la manera correcta del uso, del manejo. Cabezas, ex coronel de la policía, pide a los ciudadanos que se preparen de mejor manera, pero si lo van a hacer con un arma de fuego, debe existir una justificación personal, por ejemplo, un trabajo o una actividad profesional. Muchas veces no son armas reales, ¿no? Son armas de fogueo o armas que están descargadas. Comienzan a agredir, a golpear, a aferrarse a cualquier poste, puerta, qué sé yo, y gritar. Cuando somos espectadores, tomar fotografías, si es que se pudiese, del vehículo, de las personas, llamar al 911. Perder el miedo es parte de romper el círculo de la ansiedad, compartiendo su rutina con familiares, conocidos o compañeros de trabajo, y si se puede, saber cómo activar el botón de auxilio de la policía, que está dispuesta a colaborar siempre. Los cambios por la inseguridad en el país. Byron Galarza, Noticias 7. Es importante hablar de este tema. Hay cifras que ya ha dado la Policía Nacional respecto de los secuestros y lo que han dicho es que comparado al 2022, en estos primeros meses ya se registra un incremento del 60% en los secuestros. En el 2022, en total fueron 40 secuestros. En lo que va del año hay ya 24 secuestros registrados. Lo que ha dicho la UNACE también es que todos han sido, pues, digamos, resueltos, pero la cifra también preocupa. Cifras en realidad que alertan, pues según estas cifras y los informes, el año pasado ocurría un secuestro cada 9 días. En la actualidad, en lo que va del año, se produce un secuestro cada 3 días. Cifras que alarman y generan esta situación de inseguridad en la ciudadanía. Totalmente, y es por eso que los expertos, la UNACE, indican y solicitan prudencia al momento de compartir información a través de las redes sociales, porque precisamente esa es la información que nutre a los delincuentes. De regreso con más información, y el plan Escuela Segura se articula en varias unidades educativas de la costa ecuatoriana. Entre la policía, docentes y padres de familia se coordinan acciones.
El plan Escuela Segura no solo se trata de ubicar a los uniformados de la Policía Nacional en los exteriores de los colegios, sino un trabajo en conjunto con todo el círculo de los alumnos, haciendo un llamado a diferentes directivos. Es una articulación permanente de lo que tiene que ver a las autoridades de los establecimientos educativos, a los docentes, a los discentes, a los padres de familia o representantes legales, e inclusive al Cabildo porteño, lo que tiene que ver al municipio, en este caso de la ciudad de Guayaquil. El objetivo es mitigar niveles de violencia, trabajar en la vulneración de derechos a estudiantes, hasta la respuesta de docentes con incidentes que se puedan presentar. Para mí lo que están haciendo es algo muy importante para los niños de aquí de la escuela, no solamente para los hijos de uno, sino para todos los niños que vienen aquí en la escuela, porque estén un poquito más seguros ellos. Bueno, la verdad que sí, esperamos que estén todo el año resguardando, porque la verdad es que sí, está peligroso el sector. Así que eso es lo que esperamos, que se les proteja a nuestros niños. Ciudadanos exhortan a las autoridades a que no se repitan ciertas falencias en años anteriores. Pero en los años anteriores los policías llegaban, estaban un ratito, se tomaban la foto y se iban. Ya, entonces eso no es seguro, porque uno no está confiado si el policía está o no. Usted viene hoy, ya se fue. La coordinación será permanente y la presencia de la Policía Nacional se dará en 19 unidades educativas en este sector. Y en ese mismo marco, padres de familia piden que los buses escolares también tengan resguardo policial. Pues en Guayaquil, dicen, ya se ha registrado robos a los estudiantes mientras estaban en el recorrido. Carlos Balón trabaja como conductor de expreso escolar hace 30 años. Su recorrido en los últimos periodos lectivos es por la vía perimetral, donde con frecuencia los estudiantes son víctimas de los delincuentes. El celular es lo primero que buscan ellos ahí. Celular. ¿Para eso qué hacen? ¿Se suben a la unidad o rompen el vidrio? ¿Qué hacen? Por este huequito se meten de cabeza, o si no, abajo. Por ahora no cuentan con un plan por parte de la Policía Nacional, dice Carlos, solo con cámaras en las unidades, que al menos registra los sucesos pero no responden al llamado de auxilio, acotó. De ahí que muchas madres prefieren acompañar a sus hijos todos los días a sus planteles educativos. De 12 años que está en noveno yo la vengo a ver y él se va solo. ¿Y en otras ocasiones ha utilizado el servicio de expreso escolar? Sí, cuando mi hijo estaba en octavo. ¿Cómo le fue ahí con el tema de la seguridad? Bien la seguridad, pero sí pedimos resguardo porque ya que aquí afuera de las instalaciones del colegio venden bastante lo que es la pastilla, la droga. Bueno, uno viene con temor por tantas cosas que ahorita están pasando, robos, por ejemplo, ahorita me contaba la Miss de mi hijo de que venía en la línea 10 y asaltaron. Ya pues todo eso, aquí también en la escuela también es un poco peligroso, pero ahí tenemos que venir de todas maneras. Angélica Ruiz no puede llevar a sus hijos al colegio, pero sí confía en el buen servicio de los expresos. Algunos cuentan con acompañantes que vigilan a los niños y adolescentes. Por la seguridad de los chicos, sí, para que los dejen en la puerta de la casa. Que ahorita tanta inseguridad, imagínense, más que todo con los niños ahorita. ¿Qué recomendación le da usted a su hijo, por ejemplo, para que no sufra de un robo? A veces sacan el teléfono, van a la ventana. Eso es lo importante, porque al colegio no se lleva celulares, en realidad. Bueno, mi hijo nunca lleva celular. Tiene que ser bien responsable, cuidar a los niños por tanta delincuencia ahorita que hay. Y hay que dejarlos de puerta a puerta y que salga un familiar a recibirlos. Esperan que en los próximos días las fuerzas del orden y seguridad presenten un plan similar al de colegios seguros para los recorridos de las unidades de transporte escolar. Y bien, ante esta situación también en la capital, les comento, compañeros y amigos televidentes, que se han implementado algunas estrategias para prevenir posibles asaltos. Recordemos que el año anterior al menos 3 asaltos recibieron las busetas escolares. Una de estas iniciativas justamente es implementar algunas aplicaciones de geolocalización. Es decir, los padres de familia tienen en sus celulares esta aplicación que permite dar un seguimiento continuo en donde se encuentra la buseta escolar y también poder contactarse con el conductor. Yo creo que son iniciativas que se deberían replicar a nivel nacional para poder tener más tranquilidad también los padres de familia junto a sus hijos.
Bien, son las 7 de la mañana con 29 minutos y hoy es el último día de la fase de pruebas. Hoy fue convocado el presidente Guillermo Lasso para su comparecencia en la mesa legislativa. Sin embargo, lo representará Edgar Neira, su abogado. ¿Qué es lo que va a pasar estos días después de la comparecencia que tenga el abogado del presidente Guillermo Lasso? Una vez cerrada la fase de pruebas, que se cierra el día de hoy, la comisión tendrá un plazo de 10 días sin posibilidad de prórroga para entregar un informe no vinculante y recomendar o no el enjuiciamiento político al presidente en el Pleno. En este caso, más o menos hasta el 6 de mayo. Una vez que la presidencia de la Asamblea conozca este informe, tiene hasta 48 horas para poner en conocimiento de los 137 legisladores. Luego tiene hasta 72 horas para convocar al Pleno y luego se daría un debate. El debate de esta acusación podría tomar entre 2 y 3 días, pues recordemos que casi todos los legisladores podrían intervenir. Y una vez cerrado el debate, el presidente de la Asamblea tiene un plazo de 5 días más para convocar a la votación. Y bien, Viviana Veloz de UNES comentaba ayer que se estaría hablando de este proceso, tanto del debate en el Pleno y la posterior votación que culminaría entre el 18 y el 21 de mayo. Esto supone que la votación de una posible censura y destitución del presidente Lasso se dará después de que la Asamblea designe nuevas autoridades para lo que resta de su mandato, lo que se prevé para el próximo 14 de mayo. Para una posible censura y destitución del presidente se requerirán de al menos 92 votos. La oposición asegura contar con 96, mientras el oficialismo dice que eso no es factible, pues más de 50 de los 137 asambleístas estarían en contra. Nos vamos a ir a la pausa y en pocos momentos regresamos con nuestra entrevista de la mañana. Aquí en Noticias 7 tendremos al viceministro de Gobierno, Mario Cubi. No se vayan. 7 de la mañana con 33 minutos, como lo habíamos anticipado, ya se encuentra aquí en el segmento de entrevistas de Noticias 7 el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Andrea, muy buenos días y buenos días de los que ven el programa. Bueno, iniciemos entonces conversando del juicio político. ¿Han estado ustedes pendientes? Hoy terminan las comparecencias, la fase de pruebas. ¿Qué es lo que esperan ustedes de los próximos días? Bueno, Andrea, primero creo que es importante que la ciudadanía tenga claro que es un juicio sin ningún sustento jurídico y eso se ha ido demostrando y hemos aprovechado esta etapa que es la procesalmente adecuada en los distintos momentos que esta tiene, tanto con el escrito de la defensa del presidente de la República, la documentación de sustento, los hechos, que son lo más importante, porque más allá de la narrativa, más allá de lo que en ocasiones puede tratar de implementarse, a través de discursos políticos, con los hechos, con los documentos, con esa evidencia, con las diferentes comparecencias de abogados expertos, de algunos que hicimos el día lunes, y hoy que termina con los acusadores y el abogado del presidente, básicamente demostrarle al pueblo ecuatoriano y por supuesto a los asambleístas la verdad y con eso demostrar que este juicio no tiene ni pies ni cabeza. Usted ha dicho algo que es cuestionado dentro de la Asamblea Nacional. Usted ha dicho este juicio político no tiene sustento jurídico. Lo que se dice dentro del legislativo es que ellos no deberían mostrar que tenga un sustento jurídico, sino que sea netamente político. Absolutamente falso. Lastimosamente el nombre puede engañar, sobre todo a los más incautos o malintencionados de aprovecharlo. Y es que hay una diferencia marcada. Con la Constitución del 2008, el Ecuador estableció un marco jurídico para el juicio político. Es decir, lo que lo hace político es que no es un juzgador ni una corte, sino la Asamblea Nacional la que toma la decisión por mayoría de sus miembros, en este caso por 2/3 partes de sus miembros. Sin embargo, para llegar a esa decisión, existe un proceso jurídico y existen reglas y existe la garantía del debido proceso que debe cumplirse. Por eso pasó por la Corte Constitucional, que hizo una evaluación inicial y determinó solo esta causal es mínimamente viable, por lo tanto pasen a evaluarla. No es ya declaré culpable, es me parece que pueden haber indicios. Tenga. Una vez que entra a la Asamblea, te están obligados, y justo por eso existe esta etapa de pruebas. Si fuera netamente político, evitaríamos de esta etapa que está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se presenta evidencia, hechos, realidades que ya van más allá de la mera narrativa. Porque recordemos que lo que la Corte dijo en una revisión de forma es,
Estas son inferencias fácticas mínimamente verosímiles. La verosimilitud es que tiene apariencia de que puede ser cierto. La veracidad, que es lo que importa en el informe final que tiene que sacar la comisión, es la verdad. Y ahí entonces, hoy cerraremos con las evidencias y con los argumentos. Hay 10 días que la comisión tiene para emitir su informe, que esperamos sea de no recomendación del juicio político en virtud de la verdad, y luego la Asamblea hará su votación. Esa votación final tiene un carácter político por ser desde la Asamblea, pero eso no significa que los asambleístas no tienen la obligación de cumplir con lo que dice la Corte, que es las únicas evidencias viables son aquellas que conduzcan hacia identificar si existe por parte del presidente de la República un cumplimiento directo de un posible delito de peculado. Eso es todo. Y ahí es donde los asambleístas empiezan a perder, porque confunden, sobre todo aquellos que se han acostumbrado de ahí en los años 90, cuando hacían lo que les daba la gana y no había realmente este marco constitucional y legal, a decir que no, si no hay pruebas no importa, si no hay peculado no importa, si no es del presidente, si no otro funcionario, no importa. Vamos a hacerle por responsabilidad política. Eso es falso. El lunes lo dije en la Asamblea Nacional y lo reitero. El voto por censura que se escucha, por ejemplo, en Europa, en lo que se llaman los regímenes parlamentarios, o el voto de desconfianza, en el Ecuador no existe, porque existe un régimen presidencialista en el que se protege la votación de la ciudadanía a favor del presidente que rige la función ejecutiva. Acá o hay peculado demostrado o tienen que cerrar esa barbaridad de juicio político. De acuerdo, usted se ha referido también a estas comparecencias que hubo el día lunes. Usted estuvo también convocado dentro de alrededor de 7 constitucionalistas para dar su análisis y precisamente tenemos una declaración de la asambleísta de Viviana Veloz de UNES que también le hacía un reclamo a usted. Escuchemos un poco de lo que dijo ella el lunes. Que el doctor Kubi es viceministro actual de gobierno, su criterio no es imparcial, es un criterio sesgado. Ahora me parece totalmente improcedente también, doctor Kubi, que usted dentro de su ponencia venga a amenazar a la Asamblea Nacional y diciendo que si no se acata lo que dice el dictamen nos van a destituir. No tenemos miedo, así como no tenemos miedo a la figura de la muerte cruzada. Yo creo que su tiempo, el que usted está utilizando en este momento como funcionario público, debería ser utilizado como viceministro de gobierno en atacar los problemas que hay en los hospitales, en atacar la inseguridad, los altos índices de criminalidad, los sicariatos, las extorsiones. El Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios en este momento, así como también tenemos las 2 ciudades más peligrosas, una de las 2 ciudades más peligrosas del mundo como Guayaquil y Esmeraldas. Creo que esa debe ser su función y no venir acá a amenazar a los legisladores ni tampoco impartir un testimonio o una comparecencia que no es ni imparcial y que es totalmente improcedente. Muy bien, eso decía entonces la asambleísta Viviana Veloz. ¿Cuál es su respuesta? ¿Usted fue a amenazar el día lunes a la Asamblea Nacional? Absolutamente no, Andrea. Mira, yo acudí convocado por la Comisión de la Asamblea Nacional como abogado experto. Yo, además de ser viceministro en este momento, soy abogado hace muchos años, profesor de Derecho, fui decano de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de Ecotec por más de 5 años. Y desde esa línea, desde la experticia constitucional, del derecho internacional, que mencioné seguido, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de derecho penal, explicar por casi poco más de media hora la parte técnica jurídica del proceso. Hice 2 menciones, realmente me apena, si es que el asambleísta lo malinterpretó como una amenaza. Hubo 2 momentos que se me ocurren pueden haber sido malinterpretados. El primero, cuando le recordaba a los asambleístas que tienen que mantenerse dentro del dictamen de la Corte, es decir, solo utilizar los elementos vinculados a un posible peculado. Si no usan eso solamente, si usan otros elementos, incumplen el fallo de la Corte y eso sería en contra del artículo 21, 22, 162, 163 y 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El incumplir esos artículos puede acarrear su destitución. Yo no los amenacé con destituirlos, yo no tengo el poder para hacerlo. Les recordaba lo que la ley dispone. Y al final les mencionaba en una reflexión, créeme, la pensé mucho como ciudadano, como padre de familia. Más allá de como viceministro. Más allá de como viceministro, es la decisión que van a tomar afecta a la institucionalidad y la estabilidad del país. Piensen bien qué es lo que van a hacer, sientan bien qué es lo que van a hacer, porque esto no es solo un momento político rápido. Esto va a dejar marca en la historia republicana del Ecuador y desde ahí piensen en valores, en principios y en la verdad.
No sé si eso les ofendió de alguna manera, pero ahí está el video completo publicado en redes. Muy bien. Viceministro, más allá, digamos, de lo que se tendría o no que probar en la Asamblea Nacional, es evidente que ya hay negociaciones por los votos, negociaciones, digamos, de estos acuerdos de si se vota por el sí o por el no para el enjuiciamiento político. ¿Ustedes cómo miran esto? ¿Habrían los votos de ser el caso en que se recomiende el enjuiciamiento político? Mira, la experiencia política y la seriedad y profesionalismo nos manda siempre a contar los votos luego de la votación, no antes. Antes sería prematuro. Sin embargo, lo que sí estamos notando es una tendencia importante hacia la responsabilidad. Vemos que los asambleístas, conforme empiezan allá en las comparecencias, con documentos, con pruebas, a identificar lo que venimos diciendo hace rato, que esto es una mamarrachada sin sustento, poco a poco empiezan a migrar hacia entender que ellos no tienen por qué dar su voto por impulso de intereses particulares a algo que no está sustentado en la ley. Eso es lo que está pasando a diario, y conforme empiezan a ver, lo que más notamos también son conflictos internos dentro de partidos y dentro de bancadas, que al parecer reciben ciertas órdenes con las que no todos están de acuerdo, y poco a poco van migrando. Además hay que tener en cuenta un tema importante, y esto está generando también mucho de lo que se ve desde afuera, y es el 14 de mayo. Tenemos la configuración nueva de la Asamblea, el CAL, las comisiones legislativas. Eso dentro de la Asamblea provoca negociaciones, provoca conversaciones, provoca reestructuración de bloques, y desde ahí la intención del Ministerio de Gobierno será siempre encontrar la manera de que los asambleístas, primero, particularmente en el tema del juicio político, se acerquen a la verdad y fallen en virtud de las pruebas. Y segundo, que dentro de la nueva configuración de la Asamblea se logre identificar a esa mayoría ciudadana y que pueda dejar de pensar solo en bloquear proyectos porque está en contra de un presidente, y pensar, por ejemplo, en la urgencia que hoy tenemos en materia de seguridad, como es terminar exitosamente la reforma de la Constitución para que Fuerzas Armadas pueda ir. De hecho, hoy en la tarde va a estar el propio ministro de Gobierno en la Comisión de Enmiendas Constitucionales para trabajar positivamente a favor de eso. Tenemos algunas reformas que en las próximas semanas van a presentarse, y es ahí donde queremos enfocar el trabajo. Antes de hablar de esta reestructuración de autoridades que usted mismo ya se ha referido, quisiera antes de entonces preguntarle si con estas cifras que usted nos dice, o más bien con esta visión que tiene el gobierno de que hay ya asambleístas que se alejan de votar por el sí, ustedes entonces también alejan la posibilidad de una muerte cruzada. Mira, la muerte cruzada para nosotros nunca ha sido una prioridad. No es algo que el gobierno quiera ni que el Ministerio de Gobierno esté recomendando. De hecho, para nosotros lo importante es que el presidente Lasso cumpla su mandato. Los ecuatorianos lo escogieron en febrero del 2021 para 4 años de gobierno, y es de eso en lo que estamos enfocados, y en atender las necesidades más urgentes. Es una herramienta constitucional que está sobre la mesa y que siempre va a estar, por lo menos hasta que termine el 3er año de mandato. Sin embargo, en efecto, confiamos plenamente en la seriedad de los asambleístas. Y ahora sí, finalmente, en la reestructuración de autoridades para la Asamblea Nacional, ustedes ya han, digamos, o más bien, tienen una propuesta para el presidente, para quien integre el CAL desde la bancada de Acuerdo Nacional. ¿Se han reunido con otras bancadas? ¿Cómo van esas negociaciones? Absolutamente. Parte natural del trabajo de la bancada del partido y del Ministerio de Gobierno es articular con las diferentes funciones del Estado, y desde ahí estamos escuchando. Los asambleístas están todos los días conversando. Todavía no hay una postura definida, faltan poco más de 2 semanas, y desde esa línea los propios asambleístas están configurando, pero lo que vemos con muchísimo agrado es que se están alejando de posturas meramente partidistas y empiezan a identificarse perfiles que pueden ayudar a conciliar. Y eso es lo que el Ecuador necesita, unidad dentro de todos los sectores del Estado, pero también dentro de la Asamblea, para lo que te decía, los proyectos que se presenten, poderlos debatir en virtud al beneficio o no que presenten a los ciudadanos, y ya no solamente en virtud de si eres mi partido o no. ¿Podría el oficialismo entonces apoyar una candidatura de Virgilio Saquicel al actual presidente de la Asamblea? Preferiría por ahora evitar nombres. Sin embargo, el gobierno está abierto a escuchar las diferentes propuestas, como lo ha hecho en estos años. Mira, no descartamos el poder conversar con cualquiera de los sectores de los partidos políticos que quieran trabajar a favor de la ciudadanía y que dejen los dogmatismos. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, viceministro, Andrea, nuevamente por estar en Noticias 7. Conversábamos con Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense porque al retornar tendremos los deportes y más información.
Han pasado ya poco más de 2 meses desde que a Teo se le aplicó el medicamento más caro del mundo para combatir la atrofia muscular espinal que padece. Sin embargo, ahora el menor de 1 año 2 meses de edad sufrió otra recaída. Hace poco presentó un cuadro de neumonía. Al no tener fuerza en sus pulmones, en su tórax para poder respirar adecuadamente, y esto hizo pues de que se lo ingresara a UCI para precautelar su vida prácticamente, ¿no? Es algo doloroso, es algo que le rompe el corazón a cualquier padre. Teo fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Baco Ortiz, pero sus padres decidieron trasladarlo a una casa de salud privada, ya que debido a su condición necesita un cuidado especial. Debe estar aislado de otros pacientes, y segundo pues de que de cierta manera le den la oportunidad de no tener una traqueotomía. Por ahora el menor está estable, sin embargo sus padres están conscientes que todo puede cambiar de un momento a otro, esto sumado al alto costo de sus tratamientos. El Coast Assistant que Teo necesita, sabíamos que costaba $12,000. Estamos buscando un BiPAP. Igual esta máquina oscila a unos $6,000. Necesitamos ahorita un concentrador de oxígeno que estuvimos nosotros ya calculando los precios, pues, y cuesta alrededor de $3,000. La economía de la familia no es la más óptima. Y a pesar de que padre y madre aportan al hogar, su situación se ha venido decayendo, dice. Por ello, apelan a su sensibilidad. Pedirles, ¿no?, de que nos ayuden y se sumen a la campaña que esta vez se denomina Salvemos a Teo. Si usted desea ayudar a Teo, puede hacer su contribución a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 22-035-27-162, a nombre de Laura Mercedes Varela Torres, o comunicarse al 096-7595-863. Vamos a salir de esta y gracias a toda la ciudadanía, a los ángeles de Teo que se están uniendo ya. Estamos seguros que un granito de arena será de mucho aporte para el pequeño Teo. Edison Saavedra, Noticias 7. Teo no cumple ni siquiera los 2 añitos de edad. Recordemos que él fue uno de los primeros que recibió este medicamento que se lo denomina como el más caro del mundo. Sin embargo, ya hemos escuchado a sus familiares, se encuentra ahora en cuidados intensivos y piden nuevamente ayuda. Bueno, y esa condición de neumonía, además de su cuadro de atrofia muscular, es una condición muy complicada de acuerdo a la edad que tiene este niño, Teo. Así que solicitamos su ayuda y su solidaridad en estos momentos. Así es, y con esto nos despedimos, pero no sin antes decirles que tenemos agenda repleta para las 19 horas en el Noticiero Estelar. Hoy tenemos varias cosas que estaremos desarrollando durante el día. Una de ellas, cómo continúa el juicio político en la Asamblea Nacional, además de la posesión de los 2 nuevos ministros. Así es, justamente esta posesión se realizará a las 10:30. Estaremos pendientes de todos esos detalles, pero hasta las 19 horas, que es nuestro noticiero, puede mantenerse informado a través de las redes sociales de El Telégrafo. Importante información que le estamos actualizando minuto a minuto. Continúen con toda la programación de Ecuador TV y también del Telégrafo. Solo dar el adelanto de que además hoy se da la resolución de qué ocurrirá con la persona que ahorcó hasta matarlo a un perrito. Esto será en el sur de la ciudad de Quito, así que esté muy pendiente de nuestras redes y de la programación de Ecuador TV. En pocos momentos vienen los Reyes de la Mañana también. Gracias a todos. De la tarde, el break de la tarde con Arturo Barrega. Buenos días. Feliz miércoles.